Hola, ¿cómo les va? Bueno, como el título del video lo indica, aquí les voy a contar 5 consejos para poder desarrollar una presentación de PowerPoint o de cualquier otro programa de manera correcta. El primer consejo es limitar el texto. Se supone que una presentación es un complemento extra a la exposición que vamos a hacer en persona. Por lo tanto, no necesitamos incluir en las diapositivas todo el texto que nosotros mismos vamos a decir. ¿Por qué? Porque el espectador no va a tener tiempo de leer todo lo que hay en la diapositiva. Y si lo hace, no va a poder prestarnos atención a nosotros, que somos los que estamos exponiendo el tema. El texto de las diapositivas debe ser solo el necesario y debe usarse más como un mapa conceptual para resaltar las claves principales de lo que nosotros mismos estamos hablando, estamos diciendo. Segundo consejo, limitarnos a un mensaje por diapositiva. Mezclar varios temas hace que el mensaje sea más confuso para nosotros y para los espectadores. Presentando un único tema en la diapositiva convierte la información que tenemos que decir en algo fácil de recordar. Esto lo tenemos que hacer también sin pasarnos, porque con el hecho de resumir todo para que presentemos un tema por diapositiva, no podemos hacer 400 diapositivas en nuestra presentación. Hay que tener un equilibrio, pero lo importante es podernos limitar a un mensaje de la diapositiva y que sea algo coherente lo que estamos diciendo. Por norma general, lo que se suele buscar es una diapositiva, un tema. Eso es un buen punto de partida. 3. Usar listas numeradas siempre que se pueda. En el punto 2 hablamos acerca de simplificar el texto. Y una de las mejores formas de hacerlo es creando listas. Con las listas numeradas vamos a saber de antemano cuántos elementos hay en total. Y así podemos seguir el orden natural de la información. Si estábamos hablando del cuarto elemento, seguramente después vendrá el quinto. Esto lo asocia el espectador. También hace mucho más fácil el hecho de referirnos a algún tema que ya vimos, porque lo podemos nombrar por el número en vez de nombrar el texto que tiene dicha diapositiva. 4. Utilizar una buena combinación de colores. Hay que tener en cuenta los colores que combinan con el fondo y con los objetos que tenemos en la diapositiva, para que la información que vayamos a incluir en estas sean fáciles de leer. En la pantalla podemos ver una serie de patrones de colores que nos van a servir de guía a la hora de diseñar nuestra plantilla. Esto es clave para un buen diseño y también para una buena memoria visual del espectador. Si no estamos seguros de qué combinación de colores es la mejor o cuál usar, lo mejor siempre es usar colores que contrasten. Si en cambio vamos a utilizar una plantilla de esas que vienen por defectos, lo que tenemos que tener en cuenta es que al menos debemos modificar un poco el diseño y la combinación de colores. Esto lo hacemos para que nuestra presentación no se vea igual a la del resto, para poder diferenciarnos un poco. Lo mejor sería tratar de hacer un diseño propio, pero bueno, si no podemos y vamos a utilizar plantillas, por lo menos lo modifiquemos un poco. 5. No nos abusemos con las animaciones y las transiciones. Hay que tratar de reducir al mínimo estas dos opciones, ya que por lo general no aportan nada a la presentación, y es más, las transiciones y las animaciones distraen el contenido de la charla, y a veces se hace pesado llevar la presentación cuando se abusa de estas dos opciones. Hay que intentar reducir esto tanto como podamos, limitándolas quizás a los objetos más importantes y a los objetos que nosotros querramos que el espectador recuerde de nuestra presentación. Tal vez también podamos incluir una transición cuando veamos que un tema se ha tornado muy pesado. Incluimos una transición o alguna animación para descargar un poco, para distraer un poco los ánimos y continuar la presentación. Bueno, esos son los 5 consejos que yo les puedo dar para desarrollar una buena presentación. Les dejo a modo de ironía una imagen, si no les quedó claro.
la imagen habla un poquito de qué hacer para que nuestra presentación sea realmente miserable, o sea una mala presentación. Dice, bueno, torture de su auditorio, ve el mundo arder, es un poco extremista, pero sirve para que ustedes puedan ver qué no hacer en la presentación. Y ahí pueden ver ejemplos sobre la combinación de colores, sobre utilizar mucho texto en las diapositivas, sobre poner diferentes tipos de transiciones y animaciones abusando de ellas. Así que bueno, les dejo esas últimas imágenes para que se diviertan y nos estaremos viendo en los próximos videos, que ahí ya vamos a ver bien qué son las animaciones, qué son las transiciones y algunos otros secretos de PowerPoint.